Motorcycle Podcast. Presented by En La Moto. Así es, amigos, estamos aquí en La Moto Podcast, episodio número 1, parte número 1, con estas dos leyendas del motocross de México que tienen una historia increíble. Aquí del lado izquierdo vemos a mi papá Chuy Rosales y del lado derecho vemos al señor Eleazar López, quien los dos tienen una historia muy, muy grande. En este episodio nos vamos a enfocar con ellos en hablar lo que es la revolución del motocross en México y cómo nació la asociación que ellos hicieron y cuáles fueron los motivos que se salieron de la Federación Mexicana de Motociclismo. Pues le damos la bienvenida aquí a don Eleazar, si nos puede aquí saludar y pues claro presentarse. Sí, muy buenas noches a ustedes, me da mucho gusto participar en este gran acordarnos de la historia de esta gran asociación que se hizo hace años, que creo que ha sido una de las mejores del motociclismo, pero independientemente que deja mucho para la prosperidad, para la posteridad. Así es, don Eleazar. Pues más que nada han hecho un trabajo durante todos estos años, ahora sí que fenomenal. Y aquí los dejo con mi papá, Chuy Rosales. Voy a dar una pequeña introducción de él. Hemos estado fuera del motociclismo, como muchos saben, como muchos no saben, tuvo él un problema, unos infartos cerebrales hace 3 años, lo cual quedó paralizado de la mitad izquierda, del lado izquierdo, perdón, pero aquí está, motivado, echándole ganas y como usted, don Eleazar, son de hueso colorado y amantes del motocross y aquí le damos la bienvenida a ver qué nos puede decir. No, pues muchas gracias. Aquí estamos y un saludo para todos y sí tengo pues muchas cosas que platicar de todo esto, conjuntamente con un buen amigo, don Eleazar. Así es. A mí me da mucho gusto haber sido partícipe, de haber participado y haber que tu padre me haya enseñado y me haya tomado en cuenta para hacer esta gran asociación, que ahorita no ha habido otra con la fuerza y el empuje y los libros y las estadísticas ahí están. Pero todo esto ha sido gracias al gran impulso y a la gran visión que tuvo don Chuy Rosales para hacer esta asociación, ya que logró conjuntar a todo el país para hacer este gran movimiento que ya dejó historia. Así es, don Eleazar, un gran movimiento que hicieron, pues ahora sí que todos en conjunto hicieron un gran equipo y aquí vamos a ir platicando para que la gente esté enterada de cómo nació esta asociación. Antes de iniciar con esto de cómo nació la asociación, que fue la AMM, quiero que me digan ustedes dos, que cada quien dé ahora sí que su plática de antes de que naciera esta asociación. ¿Cuál fue el motivo por el cual se salieron de la Federación Mexicana de Motociclismo? Estábamos participando todas las asociaciones en la federación, pero empezó el dirigente de la federación a hacer cosas indebidas y a llevar mal el motociclismo. Cosa que muchas asociaciones, principalmente tu papá, que se empezó a dar cuenta que las cosas no marchaban bien y que no iban por buen rumbo. Entonces esa fue una de las causas principales, que tu papá tuvo la visión, Chuy Rosales tuvo la visión de poder salirnos de allí y hacer una nueva asociación. Pero realmente fue el mal manejo de la federación hacia el motociclismo, ya que empezó a perturbar y a llevarlo por caminos que no eran los indicados, ni la infraestructura para tener el éxito de hacer algo bueno por el motociclismo.
gracias, te digo que a Chuy Rosales, que nos hizo, nos juntó a toda la gente del motociclismo, pero si no lo hubiera hecho él y no hubiera tocado puertas y no nos hubiera juntado, no hubiéramos hecho algo como lo que se hizo, que ya hizo historia y está en los anales del motociclismo, tanto en el norte, en el centro y en el sureste. Llegó a conjuntarse la mayoría de la gente más importante del motociclismo en México, algo que es bien difícil de hacer, mas sin embargo Chuy Rosales logró conjuntar a todo este tipo de gente y todos pues empezamos a jalar bien y uno de los principales motivos era de que no se estaban llevando las cosas bien. Entonces arrancamos en Tlaxcala sin dinero, sin nada, y logramos juntar a 320 pilotos que nunca se habían juntado. Con eso demostramos que se podían hacer las cosas bien, pero gracias principalmente al grupo que llegó a conjuntar Chuy Rosales y el doctor Francisco Rosales. Entonces todo eso hizo que jaláramos y hiciéramos unos grandes eventos del motociclismo en México. Es correcto. Pues ahora sí que una gran historia, ahora sí que en 2 horas no podemos acabar con este tema, que tienen mucho cómo inició esto. Y no sé, algo que nos quiera agregar. Sí, efectivamente lo que dice don Eleazar es muy cierto. Fue los malos manejos del dirigente de federación, pero pues iniciamos, bueno, primeramente yo en una final que hubo en Fresnillo, nació la idea de formar una asociación y me di a la tarea al siguiente día, que fue un lunes, y a la primera persona que le llamé fue a don Eleazar y le dije, oigan, yo pienso esto y esto y esto, pero tenemos fundamentos, y de ahí la segunda persona fue el señor Rubén Lima, y así sucesivamente juntamos efectivamente, no recuerdo, pero fueron 16, 17 asociaciones, pero la mayoría debidamente constituidas, y toda la gente jaló, sí trabajó con nosotros. Realmente los convocamos aquí a Aguascalientes por lo céntrico de Aguascalientes, lo que está al centro de Aguascalientes, y la gente, hubo una respuesta muy buena de la gente, y hicimos varias juntas, varias reuniones, y la gente maravillada con las ideas y todas las ideas que había, y afortunadamente, como lo dice don Eleazar, la primera fecha fue en Tlaxcala, y en Apizaco, Tlaxcala, con el señor Rubén Lima. Ok, pero eso ya fue en la AMM, en la asociación que formaron. Sí, ya después en la asociación. Mi pregunta es, para no brincarnos, quiero que me platiquen dónde se hizo la junta, quiénes estuvieron en la junta, o sea, cómo nació la idea de la asociación. Nació en Aguascalientes, con la visión y el entusiasmo y el empuje enorme que el señor Chuy Rosales hizo, porque fue un esfuerzo titánico que se logró conjuntar a muchísima gente. Éramos 18 asociaciones que estábamos inconformes con los manejos y cómo se estaba llevando el motociclismo. Realmente esta asociación nació en Aguascalientes con las pláticas y sobre de todo la proyección que se puso de manifiesto allí de cómo se debería de llevar el motociclismo, pero con mucha visión, ya que se pusieron todos los argumentos y lo que se debía de hacer, ya que los planes eran a corto, mediano y largo plazo.
cual dio muy buen resultado. De ahí se hicieron otras juntas, pero allí lo principal hay que recalcar que se hizo, que ahí nació en Aguascalientes, junto con toda la gente que asistió y que dio su apoyo para esta asociación, que no se ha hecho otra. Yo creo que no se ha logrado todos los éxitos y los propósitos que de ahí nacieron, porque nadie ha hecho los 4 campeonatos nacionales de zona en México, sino la asociación fue la pionera en hacer las zonas. De ahí nació de esa asociación la zona norte, la zona sur, la zona centro, la zona pacífico y la zona del sureste. Nadie ha logrado hacer lo que hizo la asociación. Hablo de conjunto de toda la gente, porque nadie ha logrado hacer 120 carreras en un año, siendo que el año nada más tiene 52 domingos. Pero ¿cómo se logró? Con la proyección y el buen entendimiento y la buena planeación que hicieron los campeonatos nacionales de motocross y de supercross simultáneamente con los campeonatos regionales. Nadie lo ha logrado, ni siquiera la federación. Esto fue un sueño y un proyecto que se hizo gracias a la visión de Chuy Rosales y de toda la gente y el equipo de trabajo que se llegó a conjuntar y que se lograron muchas cosas positivas. Así es, estamos hablando de esta asociación para estar en lo correcto, que fue la AMM, que era la Asociación de Motociclismo de México, ¿es correcto? Es correcto. Así es, entonces nace aquí en Aguascalientes con muchas personas que podemos nombrarlos como de los que estuvieron presentes, no sé si recuerdan aquí en la junta quién estuvo presente. Sí, estuvo... Yo creo que tu papá se acuerda más bien de toda la gente, porque él fue el que les habló a todos. Él hizo todas las llamadas y nos juntó a todos ahí. Entonces yo creo que bien sí se acuerda. Yo me acuerdo de mucha gente muy importante, gente muy valiosa, porque se conjuntó un equipo de trabajo que hasta la fecha no lo ha habido. Inclusive ni la misma federación logró hacer una planeación de los campeonatos que ya mencioné. Es correcto. Ahora sí que la AMM en su tiempo, que me parece, ¿en qué año fue? No sé si recuerdan en qué año se fundó. ¿En qué año fue esa junta? Fue en el año 99. Empezamos a participar en el 99, más bien 99 para el 2000 empezar. Ok, o sea, en el 99 fue la creación de esta asociación y en el 2000 se arrancaron con los campeonatos de la AMM. Sí, así es. Es correcto. Ok, y recuerdan, para hacer mención aquí de toda esta gente que estuvo aquí en la junta, para quienes, ahora sí que esta junta que hubo aquí en Aguascalientes, donde nace esta asociación, ¿quiénes fueron los que participaron aquí? Bueno, primeramente yo recuerdo, ya hace mucho tiempo, pero sí recuerdo que vino Roger González como presidente, lo postulamos nosotros. Bueno, pero él estuvo presente, estuvo Nicolás España como vicepresidente, don Eleazar López como comisionado, y Rubén Lima era, si mal no recuerdo, tesorero o algo así. Y Oscar Villagrán, de aquí de Fresnillo, Zacatecas, de acá de Morelia, Fernando Camacho, y pues tanta gente Francisco Rosales, tu hermano. Pancho, mi hermano, que también fue una pieza muy importante, porque pues éramos 2 en 1.
realmente. Él era el que hacía pues otras cosas. Yo hacía, yo me enfocaba mucho a los pilotos y a los promotores, y él hacía otro tipo de trabajo. Pero sí fue algo muy, muy memorable para mí, porque pues sí, no nos daban ni un 20 por esa asociación. Si se acuerda usted que no pensaban, no creían en el éxito que íbamos a tener. O sea, nadie, hablando de pilotos o hablando de la federación, muchos de la mesa directiva no creían que ustedes iban a crecer tanto. Había la expectativa de que no lográramos conjuntar ese grueso de pilotos, y se llevaron una sorpresa porque se tuvo una de las mayores convocatoria de pilotos, y iba gente de la federación a espiarnos, pero la respuesta de el poder de convocatoria que tuvo esa asociación fue excelente, magnífica, ya que logramos hacer la primera carrera en Tlaxcala, en Apizaco, y con la colaboración de Rubén Lima. Pero ahí dimos la muestra y el primer golpe de mesa, de espíritu, de lucha, y sobre de todo de muy buena organización, ya que todos se conjuntaron, buena pista, muy bien organizada, cumpliendo con todos los cánones que marca el reglamento que nosotros hicimos. El reglamento el que ahorita está actual de la federación se nació en la asociación, y no nomás hicimos en ese año hicimos una serie de eventos nacionales que ni la misma gente de federación logró hacer. Nosotros tenemos récord de pista, de buenos eventos. Siempre sí es puntualizando que el que daba la pauta y el que decía y se mostraba y se demostraba que eran cómo se debía de hacer en Aguascalientes, era el que daba la pauta a cómo estar haciéndolos con toda la buena perspectiva de triunfo y de buena organización. Es correcto. Entonces arrancan en Tlaxcala, y para estar aquí, aclarar un poquito, cuando inicia la asociación arrancaron en Apizaco y era el nacional, iniciaron con el nacional. Sí, había que dar un golpe fuerte de autoridad, y arrancamos ahí. Así fue como fue caminando la asociación, y empezamos a hacer más eventos, pero siempre con la idea de hacer un nacional que dejara historia, que hasta la fecha lo ha hecho, y no ha habido un evento nacional como ese. Porque si bien se acuerda el señor Chuy, era que un nacional precisamente es correr en todo México, no como ahorita que le están haciendo que todas las carreras se hacen en el centro. Entonces se convierte en un nacional de centro, más no en un campeonato nacional como tal, ya que abarcábamos desde Chiapas hasta Monterrey, un grueso de pilotos bastantes, era un movimiento, y sobre de todo con una buena bolsa garantizada con muy buenos promotores. Eso era lo que le iba a mencionar yo. En esos años iniciaban con buenas bolsas. Yo recuerdo, porque yo fui piloto con ustedes, recuerdo que había bolsas hasta de 100,000 pesos. O sea, estábamos hablando en los nacionales de mucho dinero. Sí, efectivamente. Tanto para intermedios y expertos, que yo recuerdo que te traías muy buena lana en ese tiempo y estaba muy bien repartido el dinero.
Estaba equitativamente muy bien repartido. Un piloto, les dábamos muy buenos incentivos a los pilotos intermedios y expertos. Un buen piloto de expertos que ganara las 2 carreras en aquel entonces te traía 20, 15 mil pesos, que ahora no los ven ni pasar siquiera. No, sí, yo sí recuerdo que en el nacional eran arriba de 20 mil pesos, y en los regionales, que yo llegué a ganar algunos regionales, carreras, me traía arriba de 12, 13 mil pesos, que eran buenísimos en ese tiempo. O sea, era muy bueno. Pero aquí hay un detalle. Sí, hay un detalle muy importante, que nosotros no lucrábamos con el piloto porque las inscripciones no eran altísimas, era una inscripción ridícula, era nada más para sacar los gastos de la comisión. Sí, era algo simbólico. Era algo simbólico, efectivamente. Apoyaban mucho al piloto pues ahora sí que ustedes saben que un piloto pues tiene muchos gastos desde el viaje, gasolinas, hotel, muchas cosas, y lamentablemente de nuestro país están muy escasos los patrocinios para el piloto, y sí eran las inscripciones algo decente para que los pilotos se ayudaran, y las premiaciones muy bien repartidas. O sea, el segundo lugar no iba muy lejos de agarrar casi 16 mil pesos, si no me equivoco. O sea, era una cosa de locos. Si no le dimos mucha prioridad al semillero, que eran las categorías infantiles, las juveniles. Afortunadamente, con la buena visión de Chuy, nacieron las categorías de novatos, que era el semillero grande de los grandes pilotos ya estelares. Exacto. Yo quiero puntualizar algo de cuando iniciamos nosotros, lo que pensamos hacer una carrera por mes, que eran 12 carreras al año de nacional, más aparte los regionales, eran las 4 zonas, pero de nacionales hacíamos 12 sin fallar cada año, y no lo hicimos un año. El primer año lo hicimos, fue la muestra, y el segundo año pues lo seguimos haciendo y duramos varios años haciéndolo, 12 fechas al año. Más los regionales. Más los regionales y los estatales. Pero aparte, Chuy, acuérdese que nosotros logramos hacer el campeonato nacional de motocross y de supercross. Y aquí hay que puntualizar algo que realmente vino a dar el ejemplo de mucho de cómo hacer, cómo desarrollar y cómo darle la atención a las pistas de motocross, ¿no? Porque uno de los mayores éxitos de la asociación fue que les dimos mucho impulso a todos los pilotos, tanto infantiles, juveniles, intermedios y expertos, pero era una clase que la muestra la poníamos siempre en Aguascalientes y logramos hacer una de las mejores carreras que hasta la fecha ahorita no se han hecho en Fresnillo. Con nosotros se le puso la capital del motocross en Fresnillo, pero mucha gente entraba y jalaba con nosotros porque la muestra de lo que se hacía era insuperable. No había quien con esa fuerza lo hiciera. Tan es así que fuimos los primeros en mandar y llevar gente a correr a Estados Unidos, pagados con recursos de la asociación. Sí, lo recuerdo. Sí, recuerdo eso. Y sí, pues hay tantas cosas que platicar de todo esto que ya de tantas cosas, pues se me revoluja todo. Pero sí,
hay muchos recuerdos. Sí, pues hay mucha historia, pero como lo has dicho, de tantas cosas que se han vivido, pues es difícil recordar. Yo le quería hacer una pregunta, don Eleazar. Entonces, ¿usted siempre fue el comisionado tanto del nacional y de regional, o usted qué era lo que...? Mira, hay un antecedente que yo estando en la federación, cuando empezó el presidente que en esa época estaba, él me encargó a mí hacer los estatutos, porque él era un piloto de enduro y de velocidad, entonces no sabía nada de cómo estaba el organigrama de la ley de nuestro deporte. Entonces me dio a encargar a mí en hacer los estatutos de la federación. Entonces me di a la tarea de preguntarles a las asociaciones, a las federaciones de otros deportes cómo estaba configurado y cómo se manejaban los estatutos, acordándonos que los estatutos se derivan en dos formas, que es el estatuto y el reglamento del estatuto. Entonces todo eso hacía que todo eso me lo sabía y me lo sé todavía de memoria, e inclusive la federación está trabajando con esos estatutos que yo hice en el 2009. Las hice en el 2006, cuando fue ya la Federación de Motociclismo que quitamos a Luis Otero. Entonces me aprovechó la gente de cómo yo sabía hacer y ejercer el reglamento de nuestros estatutos. Por tal motivo la gente siempre me puso de director técnico, porque yo ya había recibido clases en la ULM me había yo preparado inconscientemente para hacer buenas carreras, porque en aquel entonces yo iba mucho a Venezuela con mi hijo Lalo a los nacionales, a los campeonatos mundiales de motocross, y yo me metí a los cursos, porque siempre trabajé allí en esos mundiales de banderero, y tenías que saber cómo ejecutar y desarrollar e interpretar los estatutos. Entonces la gente me puso siempre a mí, y toda la asociación todos los años me puso de comisionado. Entonces yo, con la experiencia que un día fuimos a correr a Brasil, vi que estaba grandísimo el país. Entonces cuando llego yo aquí a México, el país lo dividí en seis regiones. Entonces hicimos ya las regiones de motocross, y a cada asociación le dimos 10 carreras que hicieran sus regionales, y las mejores sedes y todo les dábamos un nacional. Entonces eso garantizó el éxito de esta asociación, pero recalcando lo siguiente, que gracias a la cooperación de todos los que la conformábamos, Chuy Rosales tuvo a bien a poder seleccionar a pura gente positiva. Entonces eso fue el éxito de la asociación. Entonces usted se hace comisionado, pero tuvo una escuela antes de, como lo que nos platica, o sea, tuvo mucha preparación para lograr ser comisionado. Sí, yo tuve 8 sesiones en la ULM en Venezuela. Yo fui a 8 clínicas. Aprovechaba yo que íbamos a los mundiales de motocross y me metía a las clínicas. Inconscientemente, nosotros todavía no pensábamos hacer la asociación. La hicimos porque nunca papá y Chuy y varias gente estaba inconforme como se estaban desarrollando los eventos aquí en México. Pero la visión enorme que
y que la puso en práctica, pero sobre de todo, que fue el que juntó a toda la gente idónea, positiva, que fue lo que le dio el éxito a la asociación, fue de Chuy Rosales. Entonces, esa fue la razón por la corrupción de la federación y todas las anomalías que había, fue la razón que nace esta nueva asociación. ¿Algo que quieras agregar? Sí, mira, nosotros era la inconformidad, porque nosotros le dimos todo el apoyo al Consejo Directivo de la Federación en ese entonces y nos sentimos defraudados, pero el primero que se dio cuenta y que dijo que no iba a ser así fue Chuy Rosales. Sí, efectivamente. Hubo alguna persona que, pues, retrocediendo un poco cómo nació, fue de la forma que, pues, fue como un reto. Me retaron cierta persona que le comenté yo en la final de Fresnillo de ese año, y le dije, no, yo lo que voy a hacer es una asociación de asociaciones, y le dio risa y dice, no, para eso se necesita tener cabeza y tener mucho dinero. Y no, pues eso me pegó fuerte, y fue por eso que llegué el lunes a juntar a toda la gente, y como lo dijo hace rato, reunimos a gente positiva, gente muy buena, gente seria. Pura buena vibra. Sí, gente seria, sobre todo, que si decía, hago una carrera, la hacía. Y sí, tuvimos mucha gente, y me recuerdo muy bien que castigábamos a alguna asociación que no cumplía. Al final del año le dábamos oportunidad a otra, porque había mucha gente que quería trabajar con nosotros, si usted se acuerda. O sea, el castigo era de que no cumplieran con la pista o con la premiación o algo así. Sí, sí, de la pista, de que decían que no podían hacer la carrera o algo. Eran muchos motivos, si usted se acuerda. Eran muchos motivos, y ahí ya lo decidíamos cuando hacíamos los congresos previo para el siguiente campeonato, y ahí se castigaba a los promotores, al promotor, y se castigaba, no recuerdo si 1 año o 2 años, y ya buscábamos otro, y había muchos que querían estar con nosotros, y no sé si se recuerda. Mira, aquí hay una cosa que debemos de puntualizar, que nosotros teníamos y poníamos siempre a la Asociación de Aguascalientes cómo debería de ser la pista, y les exigíamos que normativamente se cumpliera con los parámetros estatutarios, orgánicos y bien estructurados que se tenían en ese momento, derivados de la inconformidad que nosotros teníamos con respecto a la otra gente. Entonces, eso hizo que se pudiera tener un machote de exhibición y de muestra, para que con la finalidad de que la gente aprendiera a hacer los grandes eventos y los hicieran con orden, disciplina y apegados estatutariamente y orgánicamente al reglamento que nosotros ya lo habíamos ejecutado. Sí, así es. Eso se hizo porque efectivamente yo hacía pistas pues me gustaba hacer pistas complicadas. Muy técnicas. Que en ese tiempo fue cuando se hizo la creación del Parque México. Sí, en el Parque México. Estamos hablando de esa época. De esa época. Cuando nació el Parque México en el 96. Sí, eso ya todavía éramos federados en ese tiempo. Pero lo que está platicando don Eleazar es de que ahí era el parteaguas de todas las pistas que había. Y era no para que Aguascalientes quedara bien, sino para que todo México, todo el que hacía eventos, lo superaran y que hicieran buenos eventos. Y así era, y todos se alineaban porque era gente muy seria.
Como otra de las sedes que para mí siempre fue, yo creo que de las mejores, fue Fresnillo. Sí, efectivamente. Que antes Fresnillo era de las mejores sedes porque eran siempre unas pistas bien técnicas que hacía Sergio Bonilla, y para mí ahora esa pista se la acabaron porque ya es motocross, y antes era el espectáculo, que eran unos muy buenos supercross ahí en Fresnillo. Pero mira, ¿qué derivó de hacer y dar la muestra de hacer buenos espectáculos? Ajá. Que la asociación hizo algo que ha desaparecido. Las organizaciones de ahora no premian el gran esfuerzo, porque es súper complicado hacer una carrera. Pero sí, la asociación premiaba al mejor evento del año, al primero, al segundo y al tercero. Y efectivamente, como dice Chuy, que la que no cumplía con los parámetros que se establecían en las reuniones y en las asambleas que nosotros hacíamos, se le castigaba. No era tanto un castigo, sino que les decíamos que aprendieran de lo que se estaba haciendo. Y que me imagino que esos castigos eran pocos de las sedes, o sea, sí. no eran muchos. O sea, eran pocas sedes que desaparecían. Sí, no, mira, nosotros con esa seriedad y esas muestras, gracias a que yo aquí le veo muchas cosas que la gente mucha gente no aprecia y no sabe, o sabe y no lo quiere aprovechar, o lo olvida. Gracias a las muestras de que Chuy iba mucho a los campeonatos de Supercross y de motocross en Estados Unidos, y lo poco que yo veía en los mundiales de Estados Unidos era que teníamos un patrón para poder exigir y hacer las pistas mejor que inclusive los gringos, porque cuando venían, efectivamente, como tú acabas de comentar, cuando venían a Fresnillo, se daban cuenta de la infraestructura que ya había. Y sí, siempre acaban sorprendidos. Sí, y aparte, pues por la cercanía que tenía tu papá o Chuy Rosales de Fresnillo, iba y participaba en que la pista tuviera y reuniera todas las condiciones para un buen y bonito espectáculo. Efectivamente tienes mucha razón, ya se acabaron esa pista, pero mira, yo aparte de que pues Chuy ha pasado por una mala racha de salud, nosotros podemos volver a renacer y podemos cambiar el rumbo de lo que hasta ahorita se está haciendo. Pero ¿sabes por qué? Porque ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. Ya saben la medicina. Y la experiencia. Exacto. Ya saben cómo se maneja, ya saben. Y lo acaba de decir usted todo, la experiencia. Sí, ahorita podemos contar con la experiencia de mucha gente que en su tiempo fue muy buenos pilotos. Tenemos excelentes pilotos que han hecho historia aquí en México y en Estados Unidos, como Pedro González, Lalo López, Nicolás España, Javier Vallejo. Los Vallejos han sido de mucha escuela. Entonces imagínate, si tu papá tuviera todavía ganas y sobre de todo salud, no hombre, lo vuelve a hacer y lo vuelve lo vuelve, si lo intentara con todo el éxito, porque ahora hay materia prima para poder hacerlo, porque hay la experiencia. Quiero puntualizar algo, de que nosotros trabajamos sin tecnología, sin celulares, sin nada, no había nada. Y si bien se acuerdan, Beto Reina, él cuando empezaron apenas vagamente las computadoras, él hizo un programa
un programa para, pues como los transporter, antiguito, de dedito, como quisiera, pero lo sacaba, lo hacía. Fuimos los primeros que tuvimos ese tipo de transponder manual, pero lo tenía, le apretaba un botoncito acabando la carrera y sacaba, se acuerda que sacaba los resultados y ahí los tenía tiempos y sacaba todo. Pero hicimos muchas cosas que, como usted dice, la gente o no las ve o sí las vio y no quiere darse cuenta de todo lo que se hizo. Mira, qué bueno que te acuerdas de eso y que lo mencionas, porque es de gran relevancia. Nosotros, la asociación, no digo nosotros, sino la asociación, porque fuimos no unos, fuimos todos. Sí, pero la asociación fue la primera que empezó a hacer los transponders. Efectivamente, el ingeniero Beto Reina, que era ingeniero en computación, hizo un sistema manual con las computadoras. Fuimos los primeros en meter la computadora y los transponders manuales, no electrónicos como ahora, pero dio la pausa, de ahí nació, y eso lo hizo la asociación. Eso es un gran logro, porque sin mucha tecnología se hicieron uno de los mejores eventos. Yo recuerdo un evento que se hizo en Hidalgo, en el cual se dieron 250,000 pesos de premiación, que nadie lo ha logrado. Y aparte, con una infraestructura de la asociación, pero también con una impresionante participación de pilotos, ya que esa carrera fue única, que no la han volvido a hacer nadie, que fue el campeón de campeones de motocross en México. Sí, recuerdo esa carrera. Era en donde vea un hoyo, ¿verdad? No me recuerdo cómo se llama, Vías del Carbón o algo así. En Progreso. Se llama Progreso. Sí. Sí. Sí, esa pista era motocross, estaba algo larguita, estaba muy buena.